Señor y Padre, gracias por este día, gracias Padre por todo lo que tú nos das, gracias por la bendición, Señor, que es estar aquí en tu casa, la bendición de tener tu palabra, de aprender más y más de ella, Señor. Utilízame a mí, Señor, este instrumento inútil, Señor, pero útil para ti, Señor, si a través tuyo, Señor, podemos dar tu palabra de la forma adecuada. Prepara nuestros corazones, Padre, nuestras mentes para estar atentos solo a tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen porque la semana pasada con la reunión de iglesia no tuvimos escuela dominical, entonces nos retrotraemos a hace 2 semanas donde estuvimos viendo lección número 2, ¿vale? El hermano José Germán me ha escondido, no, ya las estoy viendo ahí abajo. Juan Carlos, porfa, si me puedes ir buscando la lección y irla, o Mario, por favor, ya que está Juan Carlos ahí al aparato, irme repartiendo a los que no tengan lección número 2 que vimos hace 2 semanas, y estuvimos viendo esos cuadros divinos o tipos bíblicos del Espíritu Santo. ¿Recordáis de lo que significaba o lo que estuvimos viendo que eran esos tipos bíblicos? ¿Lo recordáis alguno? Estuvimos viendo que era una ilustración, ¿verdad? Ilustraciones de verdades espirituales que aparecen en la Biblia con un propósito divino. Esta es solo la 1 y la 3. Pues, ¿y dentro del armario habéis visto? Si no, ahora le preguntamos al hermano José Germán, que es el que lo guardó. Decíamos que los tipos bíblicos son esas ilustraciones de verdades espirituales dadas con un determinado propósito, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo, o aparecen esos tipos bíblicos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas ilustraciones en el Antiguo Testamento, ¿recordáis cuál es la primera de ellas que vimos? ¿Dónde, en qué apartado, en qué punto estuvimos, en qué libro, en qué texto estuvimos? ¿Recordamos el primero de ellos? ¿Perdón? La chaqueta. La chaqueta, eso es. La vestidura, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí en el libro de Jueces, estuvimos viendo con Gedeón y estuvimos viendo ese revestir en Jueces capítulo 6, versículo 34, cómo el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón esa vestidura que representa ese tipo bíblico del poder divino, ¿vale? Damos ahí la siguiente, Juan Carlos, porfa. En primer lugar, ese cuadro del poder divino, ese tipo bíblico, el Espíritu Santo revistiendo ese cuadro del poder divino. ¿Recordáis cuál era el segundo que estuvimos viendo? Uno de los 4 elementos, el fuego, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí el fuego como un cuadro o un tipo también del Espíritu Santo que representaba la presencia divina. Estuvimos ahí en Primera de Samuel, no sé si lo recordáis, donde estuvimos viendo cómo esa ausencia de la presencia divina cuando el arca fue llevada, ¿verdad?, a los filisteos, y cómo vimos esa presencia de la bendición divina, y lo estuvimos viendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y estuvimos viéndolo también en el Antiguo Testamento, en textos en Éxodo, en Deuteronomio, en distintos textos. Estuvimos viendo, ahí nos quedamos, ¿verdad? En primer lugar, como hemos dicho, esa vestidura, ese cuadro del poder divino. El segundo, el fuego, esa ilustración del cuadro de la presencia divina. Y vamos a volver a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que estuvimos viendo ahí, como digo, esa presencia de la bendición divina en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque hay aquí también otro cuadro divino, otra ilustración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a situarnos en el momento de quiénes estaban aquí, en este texto. Estaban los apóstoles, estaban reunidos, pero además de los apóstoles había más gente, ¿verdad? Aquí, si nos vamos al capítulo 1, versículo 15, voy a pedirle aquí para retomarlo a mi amigo Carlos que me lo lea. Capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Aparte de los apóstoles, había aquí 120 personas. Y volvemos a nuestro texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer ahí los versículos 1 al 3.
Empezamos con Pepe, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bien, estuvimos viendo la semana pasada, versículo 3, con esa ilustración del fuego, esa ilustración de la presencia divina. Ahora nos vamos a centrar en el versículo 2. Estaban ahí esos apóstoles y las 120 personas. ¿Y qué pasó? Antes de eso, un estruendo. Hubo un ruido, ¿verdad? Un estruendo. ¿Qué era ese estruendo? ¿De dónde procedía ese estruendo? Del viento, ¿no? El estruendo procedía de un viento recio. ¿Y qué manifestación vemos luego en el versículo 3 del Espíritu Santo? El fuego, ¿verdad? Entonces vemos aquí también una nueva, vamos a ir al siguiente, Juan Carlos, una nueva ilustración, un cuadro divino que representa esa presentación divina. Aquí en este texto no se declara de manera explícita, como sí hemos visto, por ejemplo, que estuvimos viendo, como digo, hace 2 semanas en Jueces, dice el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jehová revistió, o aquí en el versículo 3 también y versículo 4, cuando habla de las lenguas de fuego, específicamente no se identifica aquí al Espíritu Santo con ese viento recio, sin embargo, podemos identificarlo a través del contexto. A través del contexto sí podemos identificar aquí al Espíritu Santo. Y vamos a identificar al Espíritu Santo en algo en concreto, en ese cuadro de presentación divina, en cómo obra el Espíritu Santo. Estos días, no te me adelantes, hermano, estos días estamos en tiempo de ¿qué? De una detrás de otra. De borrascas, ¿verdad? Y esas borrascas, ¿por qué se caracterizan? Aparte de la lluvia, que eso ya lo sé. Por el viento. Las orejas decía alguno por ahí de no sé quién en movimiento, ¿no? Eso es el viento. ¿El viento podemos verlo? No. ¿Pero qué podemos ver del viento? Sus efectos, ¿verdad? Las obras del viento. ¿Qué obras ejecuta el viento? Destrozo, movimiento, ¿qué más? Impulsa, por ejemplo, los molinos de viento, desplaza los barcos de vela. El otro día me enseñaba Raquel las obras del viento en la donde vive su hermana, mi cuñada. El viento había tirado el muro abajo, un muro de estos de carambucos, los había tirado abajo. Vemos las obras del viento, que vamos a ver aquí en los textos que estamos hablando, y en una serie de textos que vamos a ver qué obras tiene el viento y qué similitud podemos darlo también a las obras del Espíritu Santo. Hemos visto que, en primer lugar, el viento es que invisible, ¿verdad? Así también lo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no podemos observarlo, no se puede ver, pero sí podemos observar sus obras. Estos días estamos viendo cómo el viento tiene una característica, que es poderoso. De la misma manera, el Espíritu Santo es poderoso. Vamos a ver una serie de textos. Raquel, por favor, búscame y vamos a ver los efectos o las obras del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Por ahí detrás, Jesús, por favor, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Jacobo, por favor, Efesios 3:16. Efesios 3:16 y María, 2 de Corintios 3:18. Vamos a ver aquí qué obras vemos aquí del Espíritu Santo, qué efectos vemos aquí del Espíritu Santo. Vamos con el primero, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el efecto aquí del Espíritu Santo que vemos en este texto que ha leído Raquel? Se compungieron, quebrantaron
sus corazones. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Para qué nos sirve andar en el espíritu? Para no satisfacer los deseos de la carne, para vencer los impulsos de la carne. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué efecto, qué obra vemos aquí del Espíritu Santo? Ser ¿qué? Fortalecidos, ¿verdad? Con poder. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos lleva al creyente a ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Vemos aquí esas obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de la misma manera que el viento, que esta ilustración que estamos viendo, el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo es poderoso. Si nos vamos también, otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, es un texto también conocido. Ezequiel, capítulo 37, es el texto del valle de los huesos secos. Vemos aquí también esa ilustración del Espíritu Santo, como la Biblia predice el reavivamiento de la nación de Israel, esa regeneración como pueblo y el reposo bajo el reinado del Mesías. Nos vemos que hay con María. Rodrigo, ¿me puedes buscar, por favor, Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 14? Ezequiel 37, versículos 9 y 14. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Vemos aquí ese espíritu, ¿verdad? Profetiza, dice, hijo del hombre, y di al Espíritu. ¿Y qué pasaba cuando profetizaba? Que esos huesos, ¿qué? Empezaron a vivir, ¿verdad? Vamos al versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es una profecía sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel. Un día Dios resucitará a la nación de Israel y será llena de su espíritu y llevará fruto para el Mesías. El viento, igual que el Espíritu Santo, es poderoso, pero también el Espíritu Santo, igual que el viento, es transformador. Vamos ahí con Jenny, ¿me puedes buscar, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. No sabemos, igual que el viento, de dónde viene o de dónde va, pero lo que sí vemos es su obra transformadora en el creyente. Nosotros no podemos gobernar ni podemos predecir el viento, pero sí podemos observar los resultados de su obra. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Él no puede ser controlado, no puede ser entendido, pero sí que la prueba de su trabajo, la prueba de su obra es evidente en el creyente. Presentación divina, el viento, el Espíritu Santo. Vamos a ver una ilustración más. Vamos a la siguiente. La provisión divina, el aceite. ¿Qué representaba el aceite? ¿O para qué se utilizaba el aceite? Para ungir, además de para cocinar, para ungir. ¿A quién? ¿Perdón? Se les llenaba la mosca y entonces ponía el aceite para que no se contaminara. Bien, bueno, pero eso era casi un poco más como sanitario, ¿no? ¿A qué personas se cogían en el Antiguo Testamento en determinadas ceremonias? Profetas era uno, ¿quién más?
Reyes. ¿Me falta uno? Venga, alguien que lo ha dicho por ahí. Marvin, más alto. Sacerdotes. Vamos a verlo. Me había quedado por ahí detrás. No sé quién está. Carla. Búscame, por favor, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primera de Reyes, 19, 16. Paqui, venme buscando Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 10.1. Y Luis, por favor, Levítico 8.30. Levítico 8.30. Estamos en primer lugar, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primera de Reyes, 19, 16. Primera de Samuel, 10.1. Primera de Samuel, 10.1. Y Luis, Primera de Reyes, 19, 16. Y Luis tenía Levítico 8.30. ¿Vale? Primera de Reyes, 19, 16. Carla. ¿A quién se estaba ungiendo aquí? Al profeta, ¿verdad? Los profetas se les ungían, como hemos visto antes. Primera de Samuel 10.1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿A quién estaba ungiendo aquí Samuel? Creo que no. A Saúl, ¿no? A Saúl, a un rey. Levítico 8.30. Luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Vemos aquí cómo Moisés estaba ungiendo a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. ¿Qué significaba el aceite? ¿Por qué se les ungía con aceite? ¿Se les ungía porque era un tema medicinal? ¿Porque les dejaba la piel como la del culete de un bebé? ¿Por qué se les ungía? Era un simbolismo, ¿verdad? ¿Y ese simbolismo qué representaba? Significaba la provisión de sabiduría y de poder. Era un símbolo de provisión, porque estas figuras necesitaban precisamente de eso. Los sacerdotes, los profetas y los reyes necesitaban para llevar a cabo su labor esa provisión divina de sabiduría y de poder. Era un simbolismo para esa provisión para llevar a cabo su tarea. De la misma manera, el Espíritu Santo es nuestra provisión para ser eficaces a la hora de llevar a cabo nuestra tarea. Vamos a ver dos provisiones o dos ejemplos aquí. Una provisión, dale el siguiente. Ahí, una provisión para brillar. Vamos a ir a Zacarías. Libro de Zacarías. Finales del Antiguo Testamento para los despistados. Penúltimo libro, Zacarías, capítulo 4. Libro de Zacarías, capítulo 4. Me había quedado ahí con Lizardo, capítulo 4 de Zacarías. Vamos a los versículos 1 al 7. Estamos con Lizardo, Bea, Carlos y así sucesivamente hasta el 7. Y vamos a ver aquí un par de cosas importantes. Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 7. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío?
ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es eso? Y dije, no señor, no señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la parábola de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 7, Mari Carmen. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Una visión, ¿verdad? Versículo 2. ¿Una visión de qué? De un candelabro. ¿Y qué características tenía este candelabro? Era de oro, bien. ¿Qué más? Eso es clave. ¿Quién lo ha dicho por ahí? Que no lo he oído. Depósito. Tenía un depósito. ¿Encima de qué? De sus 7 brazos, ¿verdad? Tenía ahí un depósito. ¿Y por qué tenía un depósito? Para el aceite. ¿Pero con qué finalidad? Que nunca faltara, ¿verdad? El aceite. Es decir, correcto, el depósito era para que el fuego no se apagara. Es decir, tenía una provisión continua, constante, que aseguraba que no se apagara nunca el fuego, ¿verdad? Que esa mecha tuviera una iluminación constante. Si seguimos leyendo el texto, el ángel le pregunta, ¿qué es esto? Y él no lo entiende. Y la interpretación la tenemos en el versículo 6. ¿Alguien, no sé quién ha leído el versículo 6? Valentina, creo que ha sido tú, ¿no? ¿La puedes leer de nuevo, por favor? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, ¿vale? Esa persona, si lo podemos leer ahí, los libros de Esdras, de Nehemías, esa persona que después del exilio babilónico, ¿verdad? Cogió y volvió a Israel para reedificar la ciudad. ¿Qué le decía aquí o qué vemos aquí en el texto? ¿Cómo iba a hacer esa obra a la cual había sido llamado? Con el Espíritu, no con sus fuerzas, no con ejército, sino con el Espíritu. Si nosotros como creyentes solo nos basamos en nuestras fuerzas, nunca vamos a tener ese brillo constante que vemos aquí. Necesitamos ese depósito continuo que es el Espíritu Santo para tener un servicio efectivo, para tener una iluminación constante, para tener una capacidad para dar frutos, para llevar su obra. Aquí, en esta ilustración, vemos cómo a través de ese fluir continuo, de ese aceite, de ese depósito, ese fluir del Espíritu, podemos tener fruto, podemos tener esa capacidad para ser eficaces en la obra, en el trabajo al cual hemos sido llamados. No con nuestras fuerzas, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder. A través de ese fluir continuo, a través de ese Espíritu Santo, tendremos ese testimonio efectivo, habilidad, ¿verdad?, para llevar a cabo la obra de Dios, armonía con otros creyentes, fuerza para resistir la tentación, poder para vivir piadosamente. José, ¿qué querías decir? Eso, poder. Poder. Porque por eso el Señor Jesucristo, cuando le dijo que lo esperaran en el aposento alto... Y recibiréis poder. Poder. Lo hemos estado viendo también, ¿verdad?, ese tema del poder. En el punto número 1 de nuestra lección, el primer tipo que hemos visto era el poder, ¿verdad? Esa representación del poder cuando estuvimos viendo la vestidura, en el caso de Gedeón. Ahora estamos ahí con el aceite, esa provisión para brillar. Sin el Espíritu Santo no somos capaces, no vamos a ser capaces de brillar, de ser esas luces, esa luz del mundo al cual somos llamados. ¿Se ha quedado ahí? Carmen, ¿puedes buscar Juan Carlos, Filipenses 2.15, por favor? Filipenses 2.15, donde también nos habla de ese brillar. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Somos llamados aquí a ser ¿qué? En medio de una generación maligna y perversa. A ser luminares, ¿verdad? A ser brillo, y esa luz, ese fluir que tenemos que tener solo puede ser a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, perdón, hay cosas que obstaculizan, ¿verdad?, esa obra, como que, ¿qué puede obstaculizar la obra del Espíritu Santo para que nosotros no brillemos? Pecado es lo primero. Pero algo un poco más, vamos a ponerlo un poco más sobre los pies, algo más concreto, porque pecado al final es muy genérico. Doble ánimo. Doble ánimo, bueno, venga, más cosas. Indiferencia. Indiferencia. Bien, no orar. No leer la Biblia. Yo eso lo resumo en nuestras prioridades, ¿no? En poner unas prioridades. El pastor lo predicaba no hace mucho. Tenemos tiempo para hacer no sé qué, pero no tenemos tiempo para hacer cosas del Señor, para orar, para leer la Biblia, para ese tipo de cosas. ¿Qué más? Relaciones, a lo mejor. Relaciones con personas que no son las adecuadas. Prioridades, valores adecuados. Todo eso lo único que hace es menguar ese fluir de aceite, menguar ese brillo que tenemos y entristecer, como dice la palabra, al Espíritu Santo. Ante esa situación lo que debemos hacer es recuperar ese fluir del Espíritu Santo. La obra de Dios no se lleva a cabo a través de nuestras habilidades, sino, como hemos estado viendo en ese texto en Zacarías, el capítulo 4, versículo 6, con mi Espíritu, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es un requisito para un trabajo eficaz del creyente. Vamos a buscar ahí dos textos más. Hans, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Y Roberto, por favor, Hechos de los Apóstoles 4:31. Hechos de los Apóstoles 4:31. Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo fue el requisito previo para que luego los apóstoles llevaran a cabo su tarea. 4:31. Y cuando hubieron orado en el lugar en el que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con él denuado de la palabra de Dios. Fijaros, fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia de eso hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo hace una exhortación, un mandato en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, Sino ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a volver a nuestro texto, Zacarías, capítulo 4, que nos habíamos quedado ahí un poco a media, nos habíamos quedado en el versículo 6, aunque Mari Carmen ha leído también el 7. Vamos a ir a ese texto de nuevo, Zacarías, capítulo 4, y le voy a pedir a Mari Carmen, por favor, que me lea de nuevo el versículo 7, porque esto del fluir está muy bien, debe de ser así, debemos de ser luminares, pero nos vamos a encontrar, como hemos dicho, con obstáculos. ¿Qué dice ahí el versículo 7? ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. Vemos aquí como Zorobabel, esta obra, la cual fue encomendada, insisto, si vais al libro de Nehemías, ahí lo podéis buscar, se encontró con muchos obstáculos. ¿Cuál es la ilustración aquí de esos obstáculos? El monte, ¿verdad? Esa montaña que impedía que llevara a cabo su obra. Sin embargo, ¿qué nos dice el texto? ¿Que el hombre iba a conquistar esa montaña por sí solo? No. ¿Cómo iba a hacer esa montaña? Iba a ser, ¿qué? Hecha una llanura, ¿verdad? Hecha una extensión, pero no con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Nos lo dice el versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Cualquier oposición semejante a una montaña, a un monte, a todos los obstáculos que tenemos, será arrasada por Dios y convertida en una llanura. Vamos con el último tipo, ahí que tenemos, hemos visto el aceite,
cuadro de la provisión divina. Vamos a ver el último que tenemos aquí, el último tipo bíblico o cuadro que representa la plenitud divina. Hemos visto, recordar al principio el poder, la presencia, la presentación con el viento, la provisión con el aceite, la plenitud. La plenitud. ¿Qué creéis que puede estar representada la plenitud de Dios con esta imagen que estamos aquí viendo? ¿Qué es? El agua. La fuente. Vamos a verlo. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 4. En dos lugares en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo está comparando el agua con el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Por ahí detrás, no sé tu nombre, hermano. Samuel. Samuel, búscame. ¿Tienes Biblia? Venga, búscame Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Con qué se está comparando aquí la obra del Espíritu Santo? Con una fuente, que no con el agua. ¿Quién es el agua viva que sale de esa fuente? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos ver en versículos anteriores a este. Está comparando aquí esa fuente que da esa agua viva, ¿verdad? Que salta, dice aquí el último texto, ¿para qué? Para vida eterna. Vamos a un poquito más adelante, al lado. ¿Cuál es su nombre o tu nombre? El que está al lado de Samuel. ¿No tiene Biblia? Pues vamos con Benjamín. Benjamín, vamos al capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, donde vamos a ver también una imagen similar. El Espíritu Santo como esa fuente de agua, ese agua de vida que es el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Estamos aquí en plena fiesta de los tabernáculos. Versículo o capítulo 7. ¿Lo tienes ahí, Benjamín? Estamos todo el mundo. Evangelio de Juan, capítulo 7, lee los tres. Del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué representación vemos aquí también? De nuevo el agua, ¿verdad? ¿Y qué característica dice aquí que tiene el agua? Es viva y por lo tanto, ¿qué? Revitalizadora, ¿verdad? Refrescante. Son propiedades que se mencionan aquí del agua. Ese agua, ¿qué hace? Cuando estamos secos, cuando estamos sedientos como yo hoy, ¿qué hace el agua? Sacia, revitaliza, ¿verdad? Está cogiendo y está refrescando el cuerpo, está transformando el cuerpo. No sé quién está al lado tuyo, Benjamín, que no lo veo. No hay nadie, una silla vacía. Roberto, siéntate ahí, que está vacío, hombre. Búscame, porfa. Isaías, capítulo 32, versículo 15. Isaías 32, 15. Y luego, Dani, búscame también ahí en Isaías 44:3. Vamos a ver aquí también ilustraciones de ese agua que está vinculado a ese poder revitalizador o refrescante. ¿Lo tienes, Edith? Isaías 32:15 y luego o Albert o Daniel 44:3. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, el Espíritu se convierta en un campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Ese campo fértil, ¿cómo es la tierra de Israel? No hace falta haber estado allí. Es árida, es verdad que tiene zonas muy fértiles, pero por regla general es una zona árida. El pueblo de Israel estaba tenía muy claro esa imagen de aridez y el poder del agua, cómo cogían y cómo el agua era un bien muy preciado
y cómo ellos sabían ese poder revitalizador del agua. Y aquí vemos en ese texto de Isaías, habla de esa fertilidad, de ese bosque, convertir, ¿verdad?, ese texto, esa zona árida en un bosque. Dani, Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. En mi espíritu derrame sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Vemos aquí, ¿verdad?, que está hablando de ese revitalizar, está hablando del espíritu, de volcar ese espíritu, esas aguas revitalizadoras, ese poder transformador del Espíritu Santo. Si volvemos a nuestro texto, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, aquí nos describe muy claramente ese poder transformador, esa capacidad revitalizadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como lo que tenemos aquí en la guardería, una gotera, algo que cae gotita a gotita. Como dice aquí en el versículo 38, está hablando de qué, de que es algo que va poquito a poco, que no da. ¿De qué está hablando? De ríos, ¿verdad? Está hablando de abundancia, abundancia de vitalidad, abundancia de poder revitalizador, abundancia que puede ser algo que nos transforme, ¿verdad?, a nosotros. Y además lo bueno que tiene el Espíritu Santo y ese poder transformador que tiene es que cuando nos transforma cada uno de nosotros, cuando nosotros tomamos esa fuente de agua viva, no solo se produce esa revitalización, esa regeneración en nosotros, sino que eso además se ve y transforma a otras personas. Aquellos que nos rodean reciben también bendición y renovación. Muchas veces hay muchos creyentes que tienen ese Espíritu Santo cayendo gotita a gotita, porque le tienen totalmente entristecido, cuando pueden recibir la bendición de esos ríos de agua viva, ese fluir que vemos aquí en el versículo 38 también, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva. Esa sequedad, esa aridez, esa falta de fruto son evidentes en aquellos creyentes que no tienen ese fluido de agua de vida, que no tienen ese correr, esos ríos de los cuales está aquí hablando. Pero la promesa que tenemos, dada por el Señor Jesucristo, es que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, fluirán ríos de agua viva en nuestras vidas. Hemos estado abriendo, y con eso ya terminamos y damos pie a algunos minutos, si queréis, de preguntas, 5 cuadros, 5 tipos bíblicos, como he dicho antes, del Espíritu Santo. La vestidura, el fuego, el viento, el aceite y el agua. 5 tipos que identifican esa vestidura, ese poder con el cual podemos ser revestidos por el Espíritu Santo, esa presencia divina, esa presentación del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo en los creyentes, esa provisión que podemos tener y esa plenitud de vida. Pero ¿qué cosas nos obstaculizan? ¿Estamos teniendo todas esas bendiciones que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Lo estamos teniendo cada uno de nosotros para gozarnos de esos beneficios, de esas 5 cosas que hemos estado viendo? Hay un requisito fundamental, que es someternos a Él. Si no nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, no vamos a tener esos beneficios. Debemos someternos al Espíritu Santo y esa debe de ser nuestra oración, esa debe de ser nuestra tarea para esta semana. Dejar de lado todo aquello que nos obstaculice. Prioridades mal ordenadas, relaciones inadecuadas, tiempos que no son los correctos, valores que estamos poniendo en primer lugar antes que al Señor Jesucristo, para dejar eso de lado, ordenarlo bien y someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Pensemos en eso que está impidiendo que estos ministerios que hemos estado viendo del Espíritu Santo obren en nuestras vidas y pongamos al Señor Jesucristo lo primero. ¿Alguna pregunta o alguna aportación, algo en los 5 minutos que nos quedan de clase? ¿Nada? Pues hoy terminamos entonces pronto. Próxima semana comenzaremos con lección número 3. Estaremos viendo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No sé si tenemos por ahí lecciones. ¿A alguien le falta la lección? Esta lección número 2, que se repartieron hace 2 semanas.
¿Alguien le falta por allí? Neri le falta, por aquí al hermano también.